Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Mary por si no me conocéis y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer estos preciosos posavasos y su bandejita a juego con resina epoxi. Esto es algo que hago ya hace bastante tiempo y me encanta hacer porque saca mi lado más creativo y me relaja un montón. La resina tiene infinitas combinaciones, posibilidades y diseños y en este caso vamos a hacer este diseño que es un regalo para una gran amiga, que os voy a dejar su Instagram por aquí abajo, por si os interesa todo el tema de astrología, vida consciente y espiritualidad. Y no me enrollo más, si queréis aprender a hacer estos posavasos y su bandeja conmigo, vamos a empezar. Lo primero y más importante de todo es proteger nuestra zona de trabajo. Yo, como veis, tengo toda la mesa cubierta con plásticos porque la resina es un material muy pringoso y bueno, pues la verdad que luego cuesta un montón quitarlo. Y lo que vamos a necesitar para hacer nuestros posavasos son estos moldes. Os voy a dejar todo en la cajita de descripción por si lo queréis comprar. Yo tengo más moldes de diferentes tamaños y formas, pero bueno, en este caso vamos a usar estos de aquí. Para la bandeja vamos a usar este molde también de silicona. Después vamos a utilizar, muy importante, la resina epoxi, que es esta. Yo utilizo la de Resin Pro. Ahora os contaré un poquito porque es el componente A con el componente B que se tienen que mezclar. Después palitos de estos de madera para mezclar los dos componentes de la resina, un boli de estos, bueno, un permanente dorado para pintar los bordes, una báscula para pesar, porque los componentes de la resina van a peso, es muy importante pesarlos, un rodillito de estos para quitar pelusas y pelos, y en este caso los pigmentos que voy a utilizar va a ser este, que es en polvo, color perlado, y pan de oro para hacer lo que es esta parte de aquí. Después una lima, esta o esta, yo utilizo las dos para limar los bordes al terminar antes de pintar. Y luego necesitamos también vasos de plástico que se me han terminado y guantes, muy importante, guantes, mascarilla y si podéis gafas, porque la resina es un producto muy tóxico y es muy importante hacerlo en un lugar bien ventilado, con una ventana abierta y usar guantes, mascarilla y si podemos gafas. Bueno, pues vamos a comenzar a hacer nuestros posavasos de resina y lo primero que hago es coger un rollito de estos quitapelusas y saco un papel y lo voy pasando por todos los moldes para que si hay alguna pelusa o pelito o alguna partícula de algo se quede pegado en el papel y así no se quede en nuestro diseño. Esta es la resina que yo compro, es de la marca Resin Pro y tenéis que tener en cuenta que la resina tiene dos componentes, el componente A y el componente B o endurecedor, que es lo mismo. Esto varía en función del fabricante, pero en este caso por cada 100 gramos de componente A hemos de añadir 60 gramos de componente B o endurecedor, que esto es lo que hace que la resina se ponga dura. Como veis estoy utilizando una báscula de cocina para pesar alimentos, para mezclar los dos componentes. Primero estoy añadiendo los 100 gramos del componente A para luego añadir los 60 gramos del componente B. Yo en este caso lo estoy haciendo en el mismo vaso porque mi báscula tiene tara y cuando ya tengo el primer peso puesto la pongo a cero y aquí mismo añado los 60 gramos de componente B. Hay gente que lo hace en dos vasos diferentes, de esta forma que lo hago yo es un poco más arriesgado, pero si lo haces con cuidado no hay ningún problema. Y es muy importante hacerlo poco a poco y con cuidado para no pasarse porque las medidas vienen indicadas por el fabricante y si nos pasamos podría la mezcla no quedar bien y el resultado no sería el deseado. Una vez tenemos ya los dos componentes pesados en el vaso, es muy importante mezclar bien la mezcla con un palito de estos de madera durante al menos 3 minutos.
Como veis estoy preparando otro vaso más de mezcla. La cantidad, cuando no sabes muy bien cómo hacerlo, a veces pues es difícil de calcular. Yo porque llevo tiempo haciéndolos y sé más o menos la cantidad de resina que necesito para lo que tengo que hacer, pero al principio hacerlo a ojo es un poco complicado. Lo más importante es hacer poquito a poco y si ves que te hace falta hacer un poco más, pues preparar un poco más. Y como os he comentado antes, es muy importante mezclar bien los dos componentes durante 3 minutos sin parar para que los dos componentes se mezclen completamente y endurezcan a la vez por todos lados. Para este diseño voy a utilizar este pigmento en polvo blanco perlado. A mí personalmente para trabajar con resina me gustan más los pigmentos en polvo, pero también los hay líquidos y esto pues como todo va a gustos. Antes de añadir el pigmento en polvo, he separado un poquito de resina transparente en 2 vasos diferentes para tenerla aparte y ahora toca mover muy bien la mezcla para que el pigmento se funda con la resina. En uno de los vasitos con resina transparente que he separado antes le añado el pan de oro y ya nos podemos poner a hacer nuestro diseño. Sometimes you get under my skin like a lover, and sometimes you don't wanna come back cause you'd rather stay out with another, talking to strangers and make out spontaneously. Now I'm so tired of hearing all your stories about the drunk nights, bragging in the glory. You're such a nice guy when you're not just talking about yourself and the way of how you dwell. I get it. Oh, I'm so tired of hearing all your stories about your rich friends traveling Mercedes. You're such a nice guy when you're not just talking about yourself and the way of how you dwell. Don't you get it? You do it right. Hold me tight when I need it. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta de la resina es que siempre quedan burbujas y para poder deshacerlas necesitáis una pistola de aire caliente. Yo esta la compré en Amazon, pero también os puede servir un secador de aire caliente perfectamente. Como os he comentado antes, es muy importante que uséis guantes y que trabajéis con resina en habitaciones con buena ventilación y si podéis abrir una ventana mucho mejor, que uséis mascarilla y si podéis también gafas protectoras porque la resina es un componente muy tóxico, sobre todo para la piel y para las vías respiratorias, así que mucho cuidado si trabajáis con resina. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest. Bueno, pues así han quedado nuestros posavasos. Ahora tenemos que esperar 24 horas para que la resina seque completamente. Second
Bueno, y vamos a empezar con la bandeja. Vamos a seguir el mismo procedimiento que antes. Lo primero, eliminar posibles pelusas y pelos con el rodillo quitapelusas. Aquí veo que no se me ha grabado, pero he hecho lo mismo. 100 gramos de componente A y 60 gramos de componente B. Mezclarlo bien durante 3 minutos mínimo para que se fundan todos los componentes y ya nos ponemos a trabajar. Y como veis, aquí hago exactamente lo mismo, separo un poquito de resina transparente en diferentes vasitos para repartir los colores. En este caso solamente utilizo resina transparente, resina blanco perlado y el pan de oro, pero hay posavasos que podéis hacer con un montón de colores más. Es importante asegurarse de que la superficie en la que vamos a trabajar esté bien recta para que la resina no se vaya más hacia un lado. Y esta canción que estáis escuchando ahora es de una muy buena amiga, Alice and the Wonders, que acaba de sacar su nuevo disco y me hacía mucha ilusión que la escucharais. Sometimes I'm your muse, sometimes I'm cruel. My judgment seems to be insane. Yeah, I am feeling so sorry. I'm sorry I hurt you. Yeah, I lose my confidence in knowing how to do my best. Let me try it again.
Y esto ya es a gusto. Lo bueno de la resina es que tiene infinidad de combinaciones, de diseños posibles, y al ser una pieza hecha a mano no hay una pieza idéntica a otra porque cada una es diferente y cada una es única y especial. Thinking about the way that you know me. No one ever cared like you care for me. You're such a bright star in the dark space. Babe. It never worked out with the others. All we ever did was fight, and at one point I would never thought that I would meet someone like you. This time it's all different. You got every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like my. Os voy a dejar todo el material que necesitáis en la cajita de descripción por si os animáis a hacerlo en casa. Pero si no queréis comprar tantas cosas, que sepáis que yo los vendo por encargo, y si queréis hacer algún pedido solo tenéis que mandarme un mensaje en Instagram. Like, oh my God, don't let anyone hold you down just because you are shining way more than the other could. And the best part is that you're still so humble about it. 'Cause you know it's important. This time it's all different. You got every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like my. You got me like my. You got me like there's no other than you now, babe. Nah, 'cause you got me like my. Y es muy importante que insistáis con la pistola de aire caliente para deshacer todas las posibles burbujas que puedan quedar. The way you make me feel is crazy. Ya tenemos nuestra bandeja y ahora tenemos que dejar secar 24 horas para que la resina se ponga dura. Es importante tapar nuestros trabajos con alguna caja o algo para evitar que caiga alguna pelusa y nos arruine nuestro trabajo, porque una vez caiga algo y la resina esté dura es imposible de quitar. Nah, 'cause you got me like. Ya han pasado 24 horas, ya es el día siguiente y así han quedado, mirad qué bonitos, así que ya podemos desmoldar con mucho cuidado nuestros posavasos. You got me like there's no other than you now, baby. Nah, 'cause you got me like my. Like, oh my God. Wait up, ain't got no time for that. I've stayed up, I was hoping that you would change your ways. Wake up, you blew your final chance. Make up, I'm trying but I cannot be mad at you. I don't know how you got me weak, I should leave this together. Your body's calling me for real, my love's like an enemy. Stay awake till the morning, I hate when you leave me, I hate when I'm lonely, yeah. 'Cause you must trust me, I can never do you wrong. I take a bullet for Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle las asas a la bandeja. I'm falling for you hopelessly. Hold on, I think I'm losing it. Come on, I'm telling you, I think we should slow it down. Cold out when you turn your back on me. Nosotros tomamos medidas, pero lo podéis hacer a ojo perfectamente. I don't know how you got me weak, I should leave this together. Your body's calling me for Marcamos con un rotulador donde van a ir los agujeros y con la ayuda de un punzón marcamos un poquito el agujero para que después la broca no se nos resbale.
'cause you must trust me. I can never do you wrong. I take a bullet for you. If I lose you, I would not know what to do. I've fallen for you hopelessly. Remember the things that you told me. Lo que estamos haciendo ahora es un avellanado con una broca más grande para que la cabeza del tornillo quede metida y de esta manera no raye la mesa o el mueble donde la vayamos a poner. I'm feeling that we are something really special when I look back on us. It's starting to sink in, don't want it to be misunderstood. Ahora tenemos que cortar los tornillos. Nosotros lo hacemos así porque utilizamos los que nos vienen con las asas. Pero si no queréis hacer tanto lío, podéis comprar unos tornillos más cortos y listo. Lijamos el tornillo con la radial para quitarle la rebaba y que pueda atornillar mejor. I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while. But I want you. Atornillamos el asa a la bandeja y como veis la cabeza del tornillo queda totalmente metida de manera que no nos va a rayar la mesa, ni el mueble, ni nada. Lo siguiente que tenemos que hacer es limar todos los bordes con una lima o una lija, lo que nos vaya mejor, para acabar de perfeccionar y que quede mejor. Por último voy a pintar todos los bordes con este rotulador dorado. Es un rotulador permanente en aceite que compro en una tienda de manualidades, por eso no os he podido dejar el enlace, pero cualquier rotulador en aceite os puede servir. Y una vez pintados todos los bordes, lo dejamos secar para que el rotulador seque bien. Y este es el resultado. Dejadme en comentarios qué os ha parecido. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo en vuestras casas. Si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros y regalarme un like, que me hará muy feliz y me ayudará a seguir haciendo más vídeos. Os mando un besito muy grande, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. I found